Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por la Bienvenida. invitación. Estoy un poco en desventaja, primero porque soy sonorense, entonces no me ha tocado vivir en esta ciudad más que me disculpe porque cometí el error de dejar prendido el celular. Viví aquí 9 años como estudiante y estoy de vuelta desde el 2011 para acá. Entonces, conozco un poco de la vida y del debate del 79-88, ¿no? Todo lo que fue un gran impulso ciudadano para plantearse la necesidad de democracia, de derechos ciudadanos para las y los habitantes de esta ciudad. Y de alguna manera vi de lejos el proceso de que se fuera creando la Asamblea de Representantes, que al principio estaba todavía más acotada. Pasamos en el 97 a tener la elección del jefe de gobierno, pero evidentemente estamos a años luz de lo que se requiere y de lo que debería de ser los derechos de las y los habitantes y de las y los ciudadanos de la Ciudad de México. Lo primero que se requiere es una reforma democrática del Estado mexicano y que ahí se indique que la Ciudad de México será el Estado 32, punto y se acabó. De allí en adelante lo que necesitamos es un Congreso Constituyente amplio y participativo y eso será posible si impulsamos y empujamos desde abajo para arriba y desde la ciudadanía, si abrimos debate, si se hace trabajo de opinión pública de todo lo que esto necesita hacer, porque si no, no va a ser así. O sea, todo lo que estamos viendo en este momento en el país es tras bambalinas, cerrado, acotado, top secret, con la menor participación posible, con la menor transparencia posible, verticalazo, dedazo y demás. Entonces, para que esto no nos suceda en la Ciudad de México y después nos veamos la necesidad de emprender un proceso para hacer reformas y cosas por el estilo, ya debería estar sobre la mesa cómo queremos desenvolver un proceso participativo, y a quién le tocaría en todo caso, por ejemplo, a la Asamblea de Representantes, a la Asamblea Legislativa, convocar a un Congreso Constituyente. Tendríamos que estar discutiendo cuáles son las mesas de trabajo, los espacios, cómo elegir a quienes van a tomar las decisiones y que además, por supuesto, termináramos en un referéndum a donde la ciudadanía aceptara el documento que se le propone como carta como constitución, como la primera constitución, no sé si sea la primera, pero creo que es la primera, la constitución de lo que sería el Estado 32. Por supuesto que a mí me parece que lo más esencial de todo, además de darle derechos plenos de Estado, tiene que ver con la relación que va a haber entre los diversos niveles de gobierno y la ciudadanía. Ese es el kit del asunto. Y me parece que siendo la Ciudad de México una y otra vez que ha refrendado ser una ciudad con gente progresista y de izquierda, tendríamos que estar pensando que va a ser vanguardia en democracia participativa, en democracia de género, y que van a tener las y los ciudadanos todos los controles que existan y los que podamos inventar. Ojalá. De lo que tienen que ver con las políticas públicas, con los procesos legislativos, con el manejo de los presupuestos y con la elección de las mismas autoridades. Si pasamos y llegáramos a tener ayuntamientos, a mí me parece que hoy los cabildos son lo menos representativos que existe. Por lo menos en Sonora me tocó hacer un pequeño estudio de cómo se integraban. Sé que en las diversas entidades de la República, diversos estados, hay diferentes formas de elegir ya los ayuntamientos, pero lo primero es que están rasgados por el presidencialismo. O sea, ni los propios integrantes del ayuntamiento toman en cuenta que son parte de un órgano colegiado y que en el cabildo todo el mundo tiene un voto, incluido el presidente o presidenta. El segundo asunto es cómo se integra la planilla, y ese es un problema porque la mayoría de las veces la gente no sabe en los municipios quiénes son los integrantes del cabildo. No lo saben en la elección y no lo saben los 3 años posteriores. A lo mejor alguno de ellos o de ellas hace mucho ruido, hace propuestas, sale en la prensa, pero que sepan cuáles son sus funciones y demás, no. Lo que yo he planteado es que las y los regidores de los cabildos son normalmente
le hacen la competencia desleal a las trabajadoras sociales, porque ese es el trabajo que hacen en los cabildos, pero con charola. Esa es la diferencia con una trabajadora social. La gente llega a pedirte medicamentos, tumbas, gestoría y media, los documentos que se me atoró, la multa que no sé qué tanto, y no es eso. Son órganos colegiados y tendríamos que rescatar eso para que realmente sean un contrapeso, que es lo que yo, la idea que tengo desde hace mucho tiempo, tiene que ver con que puedan ser, el partido proponga y la gente decida por quién vota, de una planilla abierta que se reordene en función de la cantidad de votos que tenga. ¿Quieren que se los platique otra vez? O sea, normalmente es todo una rejuego tras bambalinas quiénes van en la planilla, ¿no? Y cómo llegan ahí. Y hay N cantidad de vías para llegar. Bueno, la otra es que independientemente de haya sido como haya sido, la población tenga la mano en que le digamos, a ver, votas por presidente, por síndico y por 5 o 6 o 7 u 8 regidores de tantos más cuantos que van a ser, de modo que tampoco nadie se lleve todo, pero que inclusive pudieras decir, de los panistas el menos malo es porque ya estamos en el menos malo, ¿no? Los perredistas el menos malo, la menos mala es esta, del PRI o sea, puedes votar todos por tu partido, por otros partidos, por ciudadanos, por ciudadanas, de tal manera que en función de aquellos que tuvieron el respaldo ciudadano, esos conformen el órgano colegiado de gobierno, y creo que otro gallo nos cantará, porque hasta hoy los cabildos están absolutamente anulados. Primero hay mayoría calificada, ¿no? Hay, ¿cómo le llaman? Cláusula de gobernabilidad. O sea, lo menos que tiene el presidente en cualquier cabildo es el 50 y tantos %, ¿no? Y ya con eso, pues sí, pues los demás, cuando hemos sido regidores, pues son nada más testimonial nuestra actitud, nuestra acción ahí. Entonces, ese es un punto. El otro asunto es la relación de la delegación o de lo que sería el ayuntamiento con la población y del gobierno central con las delegaciones y la población, efectivamente. Entonces, necesitamos rectificar el camino, o sea, aquí necesitamos discutir qué queremos que sea la ciudad, discutir cuál es el plan de desarrollo urbano, cuáles son los problemas que tenemos. Tiene que haber máxima visibilidad de todo esto, o sea, el proyecto de urbanización, todo lo que tiene que ver con uso de suelo, tiene que ser conocible. O sea, puedo meter en Google cuál es el uso de suelo, a lo mejor lo hay, y si me equivoco me corrigen, pero en el resto del país no es así, ¿no? Normalmente eso, y yo fui regidora de Hermosillo, y era un documento único, no estaba digitalizado, no estaba a la mano. Entonces, ¿qué va a hacer de esto lo que logremos como ciudadanía que sea? Por supuesto, no estoy hablando como partido aquí, ¿no? Estoy hablando como militante de izquierda. Pero si no abrimos el debate, si no empezamos a presionar, va a ser verdaderamente un documento impuesto desde arriba que va a acotar absolutamente todo, que no va a transformar, o que va a suceder como con el derecho al referéndum que ahora tenemos, ¿no? Que nos pide que para que sea vinculante tengamos el 40% del padrón, cuando tenemos N cantidad de gobernantes que lo son, con un 30 y tantos % de la votación. O sea, verdaderamente te dan un derecho por un lado, o te lo aceptan, ¿no? Y por el otro lado ven cómo lo mediatizan, absolutamente e inmediatamente. Entonces, esa es mi posición al respecto, que tenemos que abrir la presión, que yo creo que hay que armar formas en la que las universidades, la academia, la gente organizada, la pinche prole también se manifieste y vean cómo viven su gobierno en las delegaciones, qué es lo que necesitan, cuáles son los problemas que tenemos. Y esto necesita gobernarse a largo plazo, o sea, necesitamos estar viendo qué necesitamos dentro de 10, 20 años, no podemos gobernar al día a día. Y eso implica planificar, diagnosticar, etcétera, etcétera, e ir haciendo modificaciones en nuestra forma de vida también, de relación en sociedad y demás. Si la gente hace suya la ciudad, creo que puede ser mucho más habitable, más fraterna y demás.
pero necesitamos sentir que el gobierno es nuestro, que no volvimos al virreinato. Eso es lo que es parte de lo que se requiere, que somos participativas, que se escucha y que hay sinergia, ¿no? Que no quieren que votes y te vas, pero esa es a veces la apreciación, ¿no? Queremos que voten y se vayan, ese es el mensaje que se siente y que se vive por todos lados de parte de todos los partidos. Sí. Entonces, eso es lo que necesitamos romper y hay una contraparte ciudadana para tener que romper esto, si no, no será. Gracias.